Magíster en Historia del Arte. Eso es raro, en Uruguay no hay mucha historia del arte aquí. Hemos tratado de leer la carrera muchas veces. Daniela ha escrito un libro maravilloso, muy didáctico, muy científico, que se llama Una historia del arte desde el Uruguay, tomando como punto de partida las obras de arte universal que hay en nuestro país. Y contamos hoy con gran orgullo con Daniela como una colaboradora distinguida de este museo. Así que gracias. Sé que todos ustedes la conocen, pero para mí es un honor y un orgullo elogiarla. Y por otra parte quiero hacer una pequeña publicidad, que es la siguiente. Nosotros, como todos los museos nacionales, tenemos un presupuesto muy pequeño, muy acotado, que hace difícil las tareas de mantenimiento, que hace difícil las actividades temporarias, organizar charlas, organizar exposiciones. Así que decidimos en esta gestión crear una asociación de amigos. Y tenemos el orgullo de anunciar que ya está constituida, que tiene ya su personería jurídica, su cuenta bancaria y su primer volante publicitario. El presidente de esta asociación de amigos es un descendiente de la familia Taranco, Marcelo Taranco. El vicepresidente, un joven artista, Ramiro Colinet. Creemos que es una combinación mágica. Y bueno, y ya tenemos bastantes socios, así que están invitados a asociarse y a colaborar con nuestro hermoso museo. Y no les robo más tiempo, le doy la palabra a Daniela. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Laura fue mi tutora en la maestría en el libro al que se refiere, tuvo mucho que ver. Bueno, la charla de hoy es una charla sobre las mujeres artistas en 1900, ¿no? Un tema muy amplio que puede tener, que puede ir por muchos lugares. Yo voy a sugerir algunos de los lugares por donde podría ir, pero en realidad voy a hablar de un universo cerrado de mujeres. En primer lugar, tenemos que pensar que si nos ubicamos a fines del siglo XIX, ¿no? En la primera década del siglo XX, el mundo occidental, ¿no? Tenía un orden muy claro en muchos aspectos. Un orden muy claro en cuanto a lo que era lo público y lo privado. El hombre público, ya sabemos, ¿no? Es el gobernante, el legislador, el que hace cosas por la comunidad, el que ordena el mundo. La mujer pública es otra cosa, ¿no? Es decir, ese masculino no tiene femenino, o sea, el femenino quiere decir algo totalmente distinto. Lo mismo pasa con las pintoras, las grandes maestras de la pintura, ese es otro tema, pero es también parte de ese tema. Entonces, en el siglo XIX, la esfera de lo público era la esfera masculina, la esfera de lo privado era la esfera femenina. En ese siglo XIX, que es tan organizado y ordenado, también se ordenaba el arte, ¿no? Había una cosa que eran las artes mayores, que eran la pintura. Miren los relieves que tenemos ahí arriba, ¿no? Allá está la pintura, ven que hay una paleta, acá está la arquitectura, hay unos planos, y allá está la escultura. Esas son las artes mayores. Eso es un invento, ¿no? Porque ¿por qué tendrían que ser mayores? Pero bueno, en Occidente resolvieron que en un momento, en el siglo XVII, que iba a ser así. Y después estaban las artes menores. Artes menores, artes decorativas, artes utilitarias, entre las cuales estaban las artes de la aguja, ¿no? Quienes trabajaban en el universo de las artes menores, y en general eran las mujeres, ¿no? Entonces hay una historiadora española que dice, bueno, eran artes menores porque eran femeninas o al revés, ¿no? Como las hacían las mujeres, eran artes menores, pero eso es así. Había también una jerarquía en los géneros artísticos. No era lo mismo pintar un retrato que hacer una pintura histórica. Obviamente una pintura histórica le daba prestigio al artista, ¿no? Recordemos que Belanes le decía en una carta a su hermano: no quiero ser solo un pintor de retratos, ¿no? Es un pintor de
Juliana Pan, pinta retratos, pero él quiere hacer esas grandes obras que no son enormes, son complejas en la composición, en la cantidad de personajes que aparecen, en las posturas, en los animales, en los paisajes. La pintura histórica tenía mucho prestigio. Entonces, y había otros temas menores, yo qué sé, los paisajes, las flores, eran temas que se consideraban propios de las mujeres. Las mujeres estaba bien que pintaran flores, paisajes, puede ser temas religiosos, ¿no? La pintura del siglo XIX no incursiona en la pintura religiosa como en los siglos anteriores. Lo mismo que con los retratos. Una cosa es el retrato del hombre público, ¿no? Y otra cosa es el retrato de los hijos, de los amigos, del esposo. Bueno, en ese universo la educación artística también, ¿no? Tenía distintos espacios, ¿no? Por supuesto estaban las academias. En el Uruguay nosotros no teníamos academias, lo que teníamos era, lo que tuvimos a partir del principio del siglo XX fue el Círculo de Bellas Artes. Pero el Círculo de Bellas Artes no era una institución pública, era una institución privada, y daba clases a hombres y clases a mujeres, y ahora les voy a mostrar. Generalmente estaban separados. Pero también se aprendían artes en el hogar, también se aprendían en los talleres particulares, ¿no? Había muchos pintores que tenían sus estudios y no querían estudiar ahí. Y también, y esto que es súper interesante, se aprendía en la Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios es lo que ahora es la UTU, que se creó en la época de la Torre, ¿no? Y que se potenció en la época de Santos, en 1885, por ahí. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero se los presento, es un tema muy interesante. En esa Escuela de Artes y Oficios era en realidad una institución correccional para menores infractores, y digamos ahora, había clases de arte, de música, de canto, de lutería, de artes visuales, y era el único lugar público en realidad donde se podía ir a aprender arte si uno era varón. No era el objetivo de la escuela, eso fue muy, estoy hablando de antes de Figari, ¿no? Eso fue muy polémico, pero bueno, el último cuarto del siglo XIX estaba la Escuela de Artes y Oficios. Cuando se incorporan docentes, alumnos mujeres, en general las mujeres que van a estudiar bordado, tejido, ¿no? Porque el lavado, que era muy vanguardista, pasaba lo mismo, ¿no? A las mujeres las mogropias las mandaba todas a taller de textil. Bien. Ahora, ¿qué otro escenario tenemos? ¿O qué otro componente es importante para entender la pintura de esa época? Bueno, la importancia que tienen las exposiciones y la búsqueda de medallas, ¿no? En todo un sistema, en todo el mundo, de exposiciones de distinto tipo, a donde los pintores tienen que presentarse para obtener medallas y de esa manera obtener legitimación, consagrarse, etc. Y los pintores uruguayos estuvieron, no voy a decir uruguayos, los pintores que vivían en Uruguay en el siglo XIX, algunos uruguayos y otros italianos, españoles, franceses, estaban muy atentos a las exposiciones que había en otros lugares y estaban todo el tiempo mandando cuadros para poder recibir esas medallas, ¿no? La búsqueda de medallas, la consagración nacional, regional. Cuando yo les digo esto de exposición, ustedes me van a decir, bueno, obvio. No es obvio, porque en realidad el siglo XVII, XVI no se hacían exposiciones, ¿no? Los pintores les encargaba, una congregación religiosa, un noble, y así funcionaba, no funcionaba ese sistema moderno en donde hay una exposición, el artista va, muestra, y después vienen los clientes, los comitentes, en fin. En ese escenario nosotros tenemos que los pintores también se ordenan, ¿no? Y ellos lo dicen así, con esas palabras, entre profesionales y aficionados, ¿no? Había pintores aficionados, casi siempre eran mujeres las aficionadas, es decir, ellos lo identifican, lo de aficionado, como diciendo, bueno, el aficionado es el que hace las cosas por gusto, no profesionalmente. ¿Y cómo podríamos nosotros medir que un pintor es profesional? Bueno, porque está preocupado por vender la obra, por exponerla, porque da clase, porque se presenta en los concursos y obtiene medallas, porque hace de su vida la pintura. En cambio, el pintor aficionado es un pintor que, pinta para solas, como decíamos, ¿no? Por gusto.
Y está bien que estén en esa categoría, desde la perspectiva del siglo XIX, ¿no? Obviamente. Porque, bueno, mejor que sean aficionadas, están en la casa, pintan en la casa. Ahora yo les voy a mostrar muchos ejemplos. Y acá puse como imagen de esa primera diapositiva un autorretrato de Figari, ¿no? Ahí está Figari con su esposa. Figari y su esposa en su juventud, ven que está jovencito Figari, compartieron. Figari siempre pintó, pero Figari pintaba como aficionado en una época de su vida. Él era abogado, era el doctor Figari, etc. La mujer también que pintara como aficionada, pero también, así como estaba bien que la mujer fuera aficionada, si el hombre, que era un abogado, que era un profesional, que era un hombre público como era Figari, diputado, quería ser pintor profesional, también ahí había situaciones conflictivas, ¿verdad? Porque su destino era, si quería pintar, que pintara, pero no como pintor profesional. ¿Me explico? Esto es como muy blanco y negro. Ahora vamos a ir viendo, van a ver que está lleno de sombras, ¿no? Y de lugares como la vida misma. Bueno, acá puse dos de las primeras pintoras que tenemos, de las que tenemos registro en lo que ahora es el Uruguay: Josefa Palacios y Carmen Árraga. Josefa Palacios, fíjense, nació más o menos por 1810 en Colonia, era hija de españoles, nació en un campo que era vecino del de La Valleja. Ustedes dirán que me importa de quién era vecina, pero bueno, ahora van a ver que es el primer cuadro del desembarco de los 33, lo hace Josefa Palacios, bueno, que tiene obviamente Oliva y La Valleja como protagonistas. Y después viene a Montevideo, se casa con un abogado, en fin. Josefa, y la otra es Carmen Árraga, de la que les voy a hablar ahora. Ambas pintoras hacen pinturas históricas y hacen galerías de hombres ilustres. En el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, el Uruguay y todos los países americanos estaban preocupados por construir imágenes, ¿no?, que representaran, a través de las cuales enseñar historia. Eso no tiene nada de objetividad ni nada, porque no nos interesa. Ellos construyen unas imágenes que van a salir y tienen que tener retratos de las personas, ¿no?, de los hombres ilustres, de los constituyentes, de los primeros parlamentarios. Entonces todos los países hacen eso, contratan a un pintor y dicen, bueno, hágame una galería. ¿Desde dónde se hace eso? Realmente se hace desde el Museo Histórico, ¿no? El Museo Histórico está preocupado porque en las salas tiene que tener, ¿no?, cuenta una historia, algo que pasó, yo que sé quién era, no sé quiénes fueron los primeros constituyentes, bueno, tiene que estar la foto de los constituyentes. Entonces, una de las primeras, el primer becado que hubo a Europa dentro de la pintura uruguaya, que fue Carvajal, se le encargó representar una galería de hombres ilustres, que si ustedes van al Museo Histórico a Casa de Rivera, ahí están todas las pinturas de Carvajal. Pero estas mujeres, ¿no?, yo les dije, las mujeres pintan flores, etcétera, pero estas no, estas pintaron flores, pero además hicieron sus galerías, no hicieron sus galerías, estoy exagerando, hicieron alguna pintura histórica y alguna pintura de retratos. Josefa, fíjense, bueno, se casa con este señor, que era un abogado español, realiza el cuadro del desembarco, que ahora se los voy a mostrar. En el Comercio del Plata, que era un diario, sale un comentario sobre ese cuadro. En otro diario que se llamaba El Eco de la Juventud aparece un comentario. En una guía de Montevideo de 1859 hay una guía donde decía, bueno, zapateros, todos los nombres de los zapateros y las direcciones, carnicero, abogados, pintores, ¿no? Y entre los pintores aparece Josefa, es decir, que Josefa tiene una intención de ser pintora profesional, ¿no? No está pintando solo en la casa, sino que además dice, bueno, vengan, creo que era en la calle 33, el estudio de ella, vengan acá, que yo acá me dedico a hacer pinturas. Me pueden encargar pinturas. Bueno, el cuadro del desembarco entra más o menos en 1859 en el museo, lo cual es bastante temprano, ¿no? Ya no lo hace el cuadro y se lo guarda ella, sino que enseguida lo lleva al museo y hace otros retratos de Acuña de Figueroa, Florencio Varela, etc. Y algunos que son retratos de amigos, ¿no? Del señor Argentó, de la hija, de la señora, etc. Yo les voy a mostrar ahora algunos de esos.
centímetros. Era muy común que las mujeres de esa época se dedicaran a lo que llamamos las miniaturas, esos cuadros pequeñitos que tenían, eran como muy personales, privados, como uno guarda ahora la foto, ya no guardas más la foto en la billetera, que la foto en el celular, pero bueno, y entonces tenían esos retratos. Esta pintura es interesante porque también uno de los temas que es importante, ¿no?, pensar cuando pensamos en la producción de las mujeres es qué pasa después con esa producción. ¿Dónde está? La mayoría no sabemos dónde está, ya se lo voy anunciando. ¿Dónde está? Y cuando está en los museos, ¿cómo llega a los museos? ¿Y por qué llega a los museos? ¿No? En el caso de esta pintura, llegó al museo en el siglo XIX. Pero cuando yo iba al museo y les decía, ¿tienen pinturas de Josefa Palacios? Me decían, no, la única que tenemos es el desembarco. Y un día me dicen, atención, tenemos otra pintura de Josefa Palacios. Porque la señora esta se casó y en vez de firmar Josefa Palacios, firmó Josefa Gómez de la Gándara, que era el apellido del esposo. Entonces, bueno, hubo ahí que hacer una asociación, que no es una cosa muy complicada, ¿no? Pero imagínense que en el universo de objetos que hay en un museo, como el Museo Histórico, ¿no?, alguien tiene que... Bueno, entonces ahora esa pintura la podemos atribuir a Josefa y representa esas pintoras miniaturistas. Acá tenemos el desembarco, no sé si lo conocían, el desembarco de Josefa, está en el Museo Histórico de Casa de Rivera, está expuesto casi siempre, no es, yo sé que a veces les gusta el pintor olvidado, la pintora olvidada, no sé si olvidado, pero el cuadro estuvo casi siempre expuesto. Es un cuadro mucho más pequeño que el de Blanes, eso es una trampa, el de Blanes es muchísimo más grande. El de Blanes es posterior, ¿no? Josefa pinta primero el desembarco, Josefa pinta el desembarco, Blanes pinta el juramento y además se preocupa por decir, miren que yo no pinto el desembarco, yo pinto el juramento, porque el juramento no es lo mismo. Desembarcar, lo dice Blanes, si yo pinto el desembarco, vemos gente que viene de noche, ocultándose y pueden pensar mal, en realidad sí hay que pensar mal porque estaban desembarcando y eran otros los que estaban gobernando, ¿verdad? La cuestión es que es un cuadro bien interesante, no es mucho más oscuro, es como que ahí se abren los árboles y parece que nosotros estuviéramos como espiando, ¿no?, y viendo esa escena, que es una escena a la que no estamos invitados, ¿no?, porque es algo que sucede. Pero evidentemente el cuadro de Blanes responde a unos parámetros, ¿no?, y a una tradición académica. Blanes ya había estudiado en Europa, y bueno, y a la gente que tanto el cuadro de Blanes Bien, ahí hay un comentario en el Eco de la Juventud que dice, librada sus propios esfuerzos, habla de Josefa, careciendo de grandes maestros y de buenos modelos. Eso les encantaba decir, que esas mujeres no tenían maestros, de hecho nunca tenían maestras, aunque fueran a un taller de mujeres, en general en las pintoras mujeres no se reconoce esa genealogía que sí es tan importante en los pintores varones, este sale de este sale de este. Las mujeres siempre cuando salen de algo, salen de un varón, que el que las descubre, ¿no? Diego Rivera descubrió una, la otra así. Venciendo la fuerza con una constancia sorprendente, etcétera, etcétera. Claro, después vino pasó el tiempo, los historiadores hablaron un poco de ella. Laroche, que fue un historiador, fíjense, en la década de 60, dice del cuadro de Josefa, los personajes faltos de volumen no tienen, por cierto, los verdaderos rasgos fisonómicos, estando muy lejos de ser individualizados, como permiten serlo en el cuadro del mismo tema que realizó Juan Manuel Blanes, 50 años después del acontecimiento, documentándose en fuentes insospechables y en el mismo histórico escenario. Blanes inventó todo lo que quiso, todas las caras que quiso, pero bueno, es una operación que parecía que era todo de verdad y nosotros compramos, digamos. Corresponde señalar que la cita, dice Laroche, no significa hacer comparaciones. Sí, Laroche, estás haciendo comparaciones. El cuadro de Josefa compone una escena con paisaje imaginado, con errores de perspectiva, etcétera, etcétera. Pero reúne el sentido emocional.
porque siempre que se habla de las pinturas de las mujeres, las mujeres son más emocionales que los hombres, son más inestables. Estoy hablando de lo que pensaban ellos, ¿no? Son más inestables, son más lindas, ¿no? Son más elegantes. Entonces la belleza, la elegancia, son todos valores que se consideran que son atributos femeninos, y cuando se analiza la obra de una mujer, bueno, esos valores se trasladan a las mujeres. Eso generó algunos problemas, ahora no se los voy a contar, pero se los digo. A veces pasó que había cuadros que se pensaba que eran de hombres y eran de mujeres, y después tuvieron que reescribir, ¿no? Porque decían, esta pintura tiene la fuerza de... y después era bueno, y entonces ahí había que poner, pero no tiene tanta fuerza, no es tan importante. La otra pintora de esas primeras es Carmen Árraga. Carmen Árraga, fíjense, tuvo como maestros a Blanes. Blanes no es que tuviera muchos alumnos ni que le interesara mucho la pintura, pero sabemos que le dio clases a Carmen Árraga, porque en una carta le dice al hermano, bueno, le dice algo de Carmen Árraga. Fue alumna de Carvajal. Carvajal fue el que hizo esa galería de hombres ilustres. Carvajal y Blanes, los dos becados en Italia, ¿no? Para ir a estudiar el arte de la pintura. Conoció a Luis Montero. Luis Montero es un gran pintor, el gran pintor peruano, ¿no? Como Blanes acá, que en 1866 vino de Europa, trajo un cuadro que se llamaba Los funerales de Atahualpa, lo expuso, todo el mundo fue a ver el cuadro, y estuvo en Montevideo. Luis Montero, y fíjense, le hizo un retrato a Carmen Árraga, ¿no? Un retrato. Esta foto yo la saqué de un libro y hice colección particular, pero en realidad el retrato está en el Museo Blanes. No está expuesto, ¿no? Pero está en el Museo Blanes. Entonces, esa mujer es una mujer que forma parte del círculo de esos artistas importantes. No es una mujer mucho menor tampoco, ¿no? 10 años más o menos menor. Pero es alumna de ellos, le hacen un retrato y ella hace algunas pinturas, ¿no? Esta es una. Esta reciente atribución también, ¿no? Es un gauchito, ¿no? Del tipo de los gauchos de Blanes, con el horizonte bajo, ¿no? La luz crepuscular, en fin. Este cuadro, miren, hay una página, una revista que se llama Hilario, que la ponen en internet, Hilario, que es argentina. Y entonces es de un remate, pero ellos sacan unos artículos muy buenos sobre distintas obras y hacen lo que deberían hacer todos los remates, que cuando tienen una obra investigan. Entonces, señor Roberto Vega le llegó esta pintura y bueno, tuvo que atribuirla y encontró que era una pintura de Carmen Árraga, porque acá está la firma, y vino a Montevideo y vio el retrato de Artigas que hizo Árraga, que ahora les voy a mostrar, y de la misma firma. Entonces, quiero decir, hay muchas obras que no están, pero en algún momento pueden aparecer. Entonces, Carmen Árraga pintó ahí un gauchito y pintó, creo que es el primer retrato de Artigas, ¿no? 1863. Su maestro Carvajal estaba pintando en ese momento también un retrato de Artigas que yo puse acá. ¿Ah? Estos están todos ahora, hoy pasé por el museo histórico y están casi todos expuestos. Este era el primero, no voy a hablar de esto porque la experta es Laura, pero bueno, acá está el de Blas, es muy posterior, de la década del 80, pero ella hace ese retrato de Artigas, ¿no? Con un fondo neutro, probablemente tomado del dibujo de Marcé, ¿no? Un hombre grande, bien, es decir, que no se conforma, repito, con pintar flores o temas, pinta, bueno, ese retrato, porque también está lo otro interesante cuando estudiamos historia del arte, no es saber qué es lo que se hizo, sino después eso cómo circuló, si lo vio alguien o no lo vio nadie. El cuadro de Blanes no lo vio casi nadie, ¿no? Hasta principios del siglo XX, pero sí, el de Árraga sí. Ese dibujo que está ahí, ese grabado, es de una revista que se llamaba Ilustración Uruguaya, una revista que editaba la Escuela de Artes y Oficios, que tenía muchísimas, una gran circulación, y en el número 1 aparece el Artigas que aparece, es el Artigas de Carmen Árraga. Hace estas otras dos, ella retrata, ¿no? Varias galerías de hombres célebres, personajes, un cabildante, Joaquín Suárez, y en 1869 el gobierno le da un premio de 1.000 pesos por el
retrato a Joaquín Suárez. ¿Y ella qué dice? No quiero que me den el dinero, quiero que me manden becada a estudiar pintura en Europa. Porque ella se mueve en ese círculo y sabe que el pintor completa su formación, o por lo menos es muy importante, con el viaje. ¿Viajó Carmen Árraga? No. ¿Por qué? Porque se casó, ¿no? Entonces, unos años después, dijo, no, denme la plata, porque no voy a viajar. Y bueno, es así la historia. Bueno, Dolores Núñez, otra pintora, de nuevo acá vemos el retrato de Cándido Bustamante, ¿no? Periodista de la tribuna. Es decir, estas mujeres a veces incursionaron en estas pinturas por distintas razones. Acá lo que me interesa de esta pintura es que la dona la familia, Laura Bustamante, que era una integrante de la familia Bustamante, y la dona al director del Museo Histórico, que era Telmo Manacorda, porque el director andaba buscando eso que les dije, ¿no? Precisamos retratos. Y entonces, cuando el director le agradece el retrato, dice: el agradecimiento oficial de esta casa por su valiosa donación de un cuadro, retrato al óleo del prócer Cándido Bustamante. Su donación, reveladora de un espíritu superior, de un acendrado patriotismo, ha sido registrada en el libro de honor con todo entusiasmo con que se reciben los importantes donativos que van asegurando la riqueza y el engrandecimiento del Museo Nacional. Está todo genial, pero la pintora en ningún momento dice qué bárbaro, o qué mal, o qué bien, ¿no? Es decir, está buenísimo que no hayan donado, está buenísimo quién es, etc. Acá tenemos otro, está muy espléndido, de Elvira Reyes. ¿Se acuerdan que Elvira Reyes era la novia eterna de Julio Herrera Lloves, con la que nunca se casó, la hija de José María Reyes? Ella hizo este retrato, que es aparentemente la copia de un cuadro de Blanes, y en realidad el cuadro está en el museo histórico desde 1915 también, porque el director Carmen le escribe, Elvira Reyes, está toda la carpeta de antecedentes, ¿no? Y le dice, quiero que me mande el cuadro de su padre, y ella le dice, no, el cuadro de mi padre, no sé dónde está, pero tengo uno que hice yo, ¿no? Y entonces le manda el que hizo ella. Así que bueno, ahí tenemos esas mujeres que de alguna manera se apartan del canon porque producen estas pinturas en un escenario muy singular como es el uruguayo, ¿no? No estamos hablando de Europa, donde había una academia, donde había un sistema, donde había una pintura acá. Tal vez esa falta, ¿no?, de un orden académico permite que sucedan estas situaciones. Ahí tenemos, bueno, otro punto, ¿no?, la pintura como parte de la educación femenina. Las mujeres tenían en el siglo XIX una formación artística, ¿no? Estudiaban piano, canto, pintura, ¿no? Dice Laroche, las jóvenes de nuestra sociedad que a fines de siglo agregaron a sus estudios de música y dibujo la pintura como adorno personal. Eso de adorno personal les encanta, ¿no? Todo era como adorno personal. Generaciones, es decir, que no importaba la pintura, sino lo que la pintura producía en ellas, ¿no? Porque generación de jovencitas que escribieron una memorable página en la cultura de aquel tiempo y que la tradición familiar ha prolongado hasta nuestra vida. O sea, ¿dónde están esas jovencitas? ¿Se acuerda de la familia con suerte en 1950? Ahora después lo voy a contar, más difícil. ¿Dónde estudiaban? Y estudiaban muchas veces con maestras, muchas veces con mujeres, pintoras, ¿no?, que venían de Europa, por ejemplo Lavinia Bola de Cereda, que había estudiado en Milán, Madame Bocha, bueno, había muchas mujeres que habían puesto sus talleres. Fíjense en las revistas, por ejemplo, esta es una revista de 1900, rojo y blanco, en donde muestra un taller, ¿no?, donde los que están estudiando, ahí miren, ahí yo la tengo más grande, ven que es una clase solamente de muchachas, y el articulista dice que la profesora es una francesa, que se llama Lina Gautier, que se estableció en Montevideo, dice, de esa pintura una reserva muy generalizada, ¿no?, porque son espacios más bien, no digo que no salieran, pero no les interesaba por acá. Apreciar ver la existencia de aficionados sobresalientes,
y a los que no se debe escatimar el título de artistas. Y esto todo el tiempo están diciendo, no es un aficionado, es un artista, ¿no? Es decir, aclaremos que hay dos categorías y que la categoría no les vamos a decir aficionada, eso lo repiten continuamente. El Círculo de Bellas Artes, cuando se crea en 1905, un enclave absolutamente masculino, como ven ahí, pero tenía cursos para mujeres. Ahí tenemos una revista donde se ven las distintas clases del círculo. Ven que acá hay una clase de mujeres, que están las muchachas frente al caballete. Acá hay cuadros, estos son de mujeres. Obviamente los señores desnudos no los pintaron las mujeres, porque era una de los problemas que tenían, que no podían ir a las clases de desnudo, y era importante para el pintor, ¿no? Tomar dibujos del desnudo natural, eso no lo podían hacer. Pero bueno, ahí también había clases. Es cierto que en el círculo había clases para formar pintores y había clases de dibujo para entrenar a carpinteros, herreros, ¿no? Personas que trabajaban en distintos oficios y que necesitaban aprender el dibujo porque era el primer medio de expresión, ¿no? Entonces había clases nocturnas, no sabemos estas mujeres en realidad a qué clases iban. Y esta que me encanta, esta cita preciosa, un pintor italiano que se llamó Juan Pelufo, que era el abuelo de Gabriel Pelufo, ¿no? El historiador. Y Gabriel escribió un libro sobre su abuelo, ¿no? El oficio de la ilusión, que cuenta un poco cómo era la pintura, o algo de la pintura de 900. Y entonces en una carta a su hermano, el pintor Juan Pelufo le dice: el peor escándalo fue hace pocos días, cuando estaba en clase con la de Maestrini. ¿La recuerdas? Temi Maestrini, aquella brava giovanetta que dipinge bene, ¿no? Esa muchacha buena que pinta bien. Ella me pide a veces que las indicaciones del dibujo se las enseñe tomándole la mano. Asunto que Romagnoli, el otro pintor, desaconseja en clases a señoritas para evitar perturbaciones de ánimo de la giovanetta y de él. Dice, el asunto es que la bella Maestrini quiso de mi ayuda cuando realizaba el retrato de Verdi, y a mí me temblaba la mano como si estuviera cantando una ópera. Mariana, que era la esposa del pintor, sabe que no debe venir al estudio cuando estoy en clase. Todavía peor si regala. Pero todo lo adivina, y lo que no, lo inventa, porque tú bien sabes que no soy hombre de tonterías, ¿no? Es decir, fíjense, es esto, que es un cuento muy doméstico, muy banal, pero claro, los vínculos no eran fluidos, ¿no? Entonces también en la enseñanza las mujeres se sentirían más cómodas con una maestra que con un maestro, lo que no quiere decir que no fueran a clases con maestros, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo circulan esas obras, no? Yo puse de circulación, exposición e ingreso al museo. Si nosotros miramos la prensa del principio del siglo XX, vemos que se habla muchas veces de pintores europeos. Por ejemplo, esta es una noticia del diario El Siglo, un diario de gran circulación en Montevideo, en donde hay una nota en donde habla de cómo aumentaron las estudiantes mujeres en la Academia Julián. La Academia Julián, una academia muy famosa, ¿no? En París, y dice, bueno, cada vez hay más pintoras mujeres. Los premios, dice el artículo, dados a Rosa Bonheur hace 50 años por la emperatriz Eugenia, fue una circunstancia extraordinaria y ahora hay muchas mujeres que quieren estudiar pintura. Las academias parecen ser buenas, como en el caso Marie Bashkir, nunca les decía el nombre, era ucraniana, Bashkir Serf, que llegó. Marie hizo esta pintura que se llama El Meeting, es una pintura preciosa. Ella tiene una vida muy triste porque se murió muy jovencita y terrible, porque además ella quería ser pintora profesional, quería ser reconocida. Y esta es una pintura de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur era la estrella de la pintura en Francia en el siglo XIX. Había muñecas que le regalaban a las niñas de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur era además una mujer, era homosexual, no ocultó su homosexualidad, se vestía de hombre, es decir, una figura muy singular. Pero a mí lo que me interesa es que en 1908 en el Uruguay
había gente que sabía quién era Rosa Bonheur, quién era, un poco para también discutir aquello, ¿no? De que acá llega todo tarde, de acá, no, acá se enteraban, conocían, y acá, bueno, y esta que me encanta, estas son las fotos yo traje 2 fotos de la casa de Máximo Santos, ¿tá? Ahí en donde es la Cancillería. Máximo Santos compraba muebles, objetos y pinturas así, a lo loco, a lo loco. Y cuando en 1895 se hizo un remate, que ahí está el catálogo, ¿no? Gran remate de muebles, un remate que duró una semana, ¿no? Y eran lotes y lotes de pinturas. Y entre las pinturas había en el dormitorio una pintura religiosa de una pintora italiana del siglo XVI, muy importante, que se llamaba Lavinia Fontana. Ellos le ponen Lavinia Soppi, porque era el nombre del marido. Bueno, había una pintura religiosa de Lavinia Fontana, una copia, ¿no? Please, no se confundan. Acá estaba el retrato de Lebrun, de Elizabeth Michel Lebrun, la pintora de María Antonieta, y acá, marcado de caballos, una copia de Bonheur. ¿Ah? Una copia de Bonheur, es decir que no solamente había noticias de lo que hacían esas pintoras, sino que además había, que eso es un tema que habría que investigar más, ¿no? El tema de las copias, ¿no? Porque circulaban muchísimas copias, hechas muchas veces por los propios pintores que estaban en Uruguay. Fíjense que esto me gustó. Esta no la había visto, yo la descubrí el otro día. Este mercado de caballos de Bonheur lo pintó Parra. José Felipe Parra fue un pintor académico español muy importante, sobrino de López Portaña, de que nosotros tenemos un cuadro, y se vino a vivir al Uruguay, ya grande, a trabajar como pintor en la Escuela de Artes y Oficios. Es toda una historia la de Parra, y trabajó en la Escuela de Artes y Oficios como profesor. Y fíjense, copiaba cuadros de pintores, pero seguramente porque a Santos le gustaba y sabía de esa pintura, a Santos le gustaban los caballos, bueno, se le habrá pedido. Es decir que hay acá está la del aporte, ¿no? Bueno, todos los cuadros que tenía ella, ¿no? Entonces, el mundo de las artes era un mundo que llegaba de distintas maneras al Uruguay, a través de las crónicas, a través de las reproducciones, a través de las noticias en la prensa, ¿no? En la revista esa de la Escuela de Artes y Oficios decía: el porvenir de una nación está cifrado en la prosperidad de sus bellas artes. Es como la frutilla de la torta, la economía progresa, no sé qué, y además tenemos un mundo del arte, y entonces hubo varios artículos sobre ese tema, y me gustó este grabado porque muestra la exposición de Turín, ¿no? Y muestra al público, ¿no? Cómo se comporta el público. Ven que hay un público muy numeroso de hombres y de mujeres, de niños y de jóvenes y no tan jóvenes. Acá hay una muchacha que está frente a una escultura con una especie de folleto, ¿no? Y después acá, esta es la parte que me gusta más, ¿no? Hay un señor que está con un muchachito, ¿no? Y lo agarra y le está explicando algo. La chiquilina no. La chiquilina se arregla. Pero él está transmitiendo, ¿no? A su estirpe y a su género. Bien, acá en el Uruguay, esta es maravillosa, hubo una exposición maravillosa en 1908, en el Club Católico. El Club Católico vieron que es acá en la calle Sarmiento. La exposición la organizó Raúl Montero Bustamante, el mismo que nos donó el piano que tenemos acá, ¿no? Personaje escritor, bueno, personaje muy importante en la vida cultural, literaria, emparentado con los Zorrilla, en la casa de Montero Bustamante donde funciona el Círculo de Bellas Artes ahora, y Opositos. Bueno, y él organizó la primera exposición de pintores nacionales. Piensa que en 1911 se crea el Museo Nacional de Bellas Artes, o sea que esto es antes, las pinturas donde estaban en el Uruguay, estaban en el museo, que era todo, historia natural, pintura, bueno, las aves, de los próceres y cosas así. Entonces esta fue una exposición pintura. La hicieron ahí, en el Círculo Católico, hicieron este folleto hermoso, en donde vemos justamente que a la que pone como espectadora es una
una señora, ¿no?, que va con su folletito mirando las obras. Esa publicación no tiene imágenes, pero tiene el registro de todos los pintores que expusieron ahí y los cuadros que expusieron. Y miren, acá está Artigas, ¿no?, que recién había llegado, hace poco tiempo había llegado al Uruguay, este cuadro. Y después las otras no sé. Y la exposición estaba organizada así: primitivos, autores fallecidos, contemporáneos y sección especial. ¿Ah? Es todo fácil identificar lo que será. ¿Qué será la sección especial? Las de las señoras. No todas las señoras, las de las señoras aficionadas, ¿no?, que estaban en otra sala. Entonces, en un diario de la época dijeron, en un diario católico, dicen: lo que ha impresionado más favorablemente ha sido el salón dedicado a las obras de las señoras Carolina Sumarán de Sierra, Josefina Arocena de Onil, Matilde Regalía de Rusia, Josefina Civis de Miquel, María García Lagos de Hughes, Albana Illa de Seco, y las señoritas María Elena Barreiro, Eliana García Gómez, María Crosta, María Pérez y muchas otras que la montamos no recordaré en este momento. Imagínense si fuera una exposición de varones, si algún pintor iba a tolerar que le dijeran, no me acuerdo cómo se llama, Blanes, Herrera, ¿sabes? Y los otros, sí, serían, ¿no? Pero acá era, y funcionaba como una especie de, ¿no?, el conjunto. Todos los apellidos nos muestran que son mujeres, ¿verdad?, de la alta sociedad, ¿no?, del patriciado, de la alta burguesía, ¿no?, que participan de esa exposición. No puse los cuadros de todas, pero acá hay una muestra. Por ejemplo, los temas, ¿no?, flores, frutas, frutas, Josefina Civis, el rosario, flores, flores, y después algunas que son como tipos humanos, que se usaban mucho, ¿no? Negro paisano, moro, bueno, el tema orientalista que gustaba, bueno, está otro retrato del Papa, retrato de señora, pano decorativo, flores, naturaleza muerta, y así siguen. Las que están en negro son de las que tenemos algunas pinturas. Yo por lo menos tengo algunas pinturas y algunas se las voy a mostrar, Ahí sigue García. En ese grupo no está esta, pero esta se las muestro porque son dos pinturas que las tenemos acá en el Museo Romántico, en la sala, miren la sala Laura Ayestarán, que cuando uno entra al patio a la derecha, la de música. Bueno, estas dos pinturas de Lola Roder, que no sé quién era, era la abuela de Dora Isela Russell. ¿Se acuerdan que Dora Isela Russell fue una importante intelectual, directora del suplemento dominical del Diario del Día, etcétera, etcétera? Ella era argentina y estas pinturas entraron al museo porque Dora Isela Russell donó parte de una parte está en la Universidad Católica, de su archivo, y otra parte está en el museo y en el Museo Histórico, y en ese paquete fueron las pinturas de su abuela, pero nunca encontré más nada de ellas, pero son preciosas, ¿no? Porque viene el tema, invitación al baile, ¿no? Acá miren el hombre, el caballero como descubre la cortina y está la muchacha ahí con las flores en el piso, o la otra de las muchachas que están con sus vestidos blancos en un paisaje con flores, y además el soporte está pintado sobre seda, ¿no? Y eso también, ¿no? El soporte también nos habla de una cosa femenina. Bueno, yo les voy a mostrar ahí 3 o 4 de esas pintoras. Esta me interesa, Carolina Sáez de Sumarán, porque ella hizo la exposición en 1908, participó de esa exposición, pero ella antes había hecho esa pintura que está acá, ¿no?, que se llama La porteña en el templo, ¿no? Entonces, ella esa pintura la hizo y la mandó a una exposición en París, que hubo en 1878, y le puso precio. O sea que además pensaba que hasta capaz que en París vendía la pintura. No, por supuesto no la vendió. ¿Qué es esa pintura? Y esa pintura reproduce una pintura de Maupassant, que fue un gran pintor francés, que estuvo acá en el Río de la Plata, al que le encargaron esta pintura, se la pidió el cónsul de Cerdeña, la pintura pasó por varias manos, y en el momento en que Carolina la pinta, la pintura estaba en la casa del papá, acá en la calle Sarandí,
¿no? El papá, que se llamaba Pedro Sumarán, tenía la pintura y entonces ella la reproduce. Que ahora sigue perteneciendo a la familia, ¿no? A una rama de la familia que vive en la Argentina y que ahí yo puse papá. ¿Qué dijeron en París de esa pintura? ¿Qué dijeron? No en París no deben de haber dicho nada. ¿Qué se dijo de esa pintura en Buenos Aires? Y lo dijo un periódico argentino y lo reproduce un periódico uruguayo y dice, ¿qué es lo que había en la exposición? Había varias muestras de carne conservada, porque era nuestro pabellón, digo, obviamente, más que nada lo había organizado la Asociación Rural, ¿no? Extracto de carne, frutos secos, granos, harina, etcétera, fotografías, bla, bla, bla. Y una regular pintura que representa a una joven oriental hincada en una iglesia con un negro parado atrás. No aplaudo la idea al que vio semejante cuadro, ¿no? Entonces ahí hay pila de cosas y de lecturas para hacer, ¿no? No solamente representa un Río de la Plata con reminiscencias coloniales, católicas, esclavistas, ¿no? Que no daba la pauta de la modernización que se esperaba mandar a Francia. Ella además era probablemente la viuda de Lastarria, que, bueno, un hecho histórico vinculado a la de los salones, nuestras aficionadas, ¿no? Entonces aparecen los retratos de ellas con la paleta. Ella hace estos retratos que están en el Museo Blanes, de Alejo Rosselli Ríos y de su esposa. Ahí está la firma, probablemente los pintó en España. Acá la revista esa, la Ilustración de Plata, ven que aparecen pinturas, reproducidas pinturas de ella con esas temáticas de tipos. Y no retiró la palabra. Por más que suene mal a muchos oídos que pertenecen a la aristocracia del tiempo de los tres. Yo no podía ir a la casa, me mandó la foto de ese cuadro precioso, ¿no? Donde aparecen esos niños, es medio surrealista, ¿no? Aparecen adentro de ese bosque de esas flores y plantas, bueno, la señorita Bustos, está cierto. Matilde Regalía de Rosell. Matilde Regalía de Rosell era la dueña de lo que ahora es el Museo Romántico, la Casa de Montero. Ella era la, nunca me acuerdo exacto, pero tiempo que abuela de Eduardo Galeano, ¿no? Que Eduardo Galeano era Hugh Galeano. Y bueno, y esta era la abuela, creo, una cosa así. Lo cierto es que estos cuadros están en el museo y están expuestos. ¿Pero por qué están expuestos? Porque era la casa de ella. Entonces, cuando el Estado compra la casa, recibe el paquete y vienen los cuadros de los señores, bueno, los ponemos, los dejamos ahí, pero no es que se musealiza porque dicen acá tenemos, ¿no? Y la temática es bien la temática, ¿no? Las muchachas, bueno, con flores, con pájaros, en fin. Bien. Ya voy a ir terminando, son las últimas que me quedan. En esa exposición en donde había 19, es decir, que esas dos que estaban ahí separadas es porque pertenecían a esa otra categoría. Una de ellas, María Fanny de Moa Rosé, no tengo la menor idea de quién es, tiene pinturas de Palermo, pensé que era argentina, le pregunté a Georgina Bluma, que es la que sabe todo de pintora, me dijo que nunca la conocía, o sea que no sé qué es. Pero Ángela Lebrun sí. Ángela Lebrun, inclusive en diarios, en el periódico de la época, aparecieron fotos de ella, ¿no? Ella fue profesora del Instituto Normal, ¿no? Durante varios años, de 1902 a 1914. Había sido Laporte, el profesor, después fue Hermenegildo Sabat y después fue ella. En la exposición esa de 1908 ganó una medalla, que la yo, miren, esto es lo que me voy a mostrar, la tengo acá la medalla, pero la puse ahí para que la vea más grande. La compré en Mercado Libre hace unos años, ¿no? O sea que fíjense las cosas que circulan y cómo circulan. Ahí dice la foto que me saqué. No, lo que sí el señor que me lo vendió no me supo decir de dónde había salido. Pero bueno, ella creo que no tuvo hijos, no sé mucho. Bueno, la cuestión es que es preciosa la medalla, ¿no? Dice Club Católica, primera exposición de artistas nacionales, acá dice Ángela Lebrun, hay una figura, ¿no? Un relieve de una mujer que está con la paleta, con un templo griego atrás, que siempre eso es el arte, ¿no?
Y bueno, mandó cuadros a la exposición de Chicago de 1893, ¿no? Y bueno, y había comentarios. El director del Museo Histórico le pide cuadros de personajes históricos y ella le contesta en esta carta y le dice no, porque no están muy buenos todavía, todos son los bocetos, después yo te voy a mandar unos mejores. De Ángela Lebrun nunca encontré ninguna pintura, también, ya les voy diciendo. Esto es como una historia de objetos. La historia de arte trabaja con artefactos, ¿verdad? Pero la historia del arte de las mujeres a veces trabaja con ausencias. Esto salió en una revista, ¿ven? La revista Rojo y Blanco, en 1901, y ese dice, el artículo es el taller del artista, ¿no? Y miren todas las pinturas que había hecho, están en el comedor de la casa, ¿no? Este seguramente es el retrato de Lavalleja según daguerrotipo, que presentó en la exposición que les mostré hoy, que ganó un premio en la exposición rural de Minas, capaz que estaba en Minas, una de llamé, pero me dijeron que no sé. Artigas en la última década de su vida, y bueno, después otras pinturas, algunas grandes, ¿no? Importantes. Ahí se ve la imagen. Ángela, no solamente si son mujeres o varones, sino también hay que ver a qué sector social pertenecen, ¿no? Una cosa es una mujer, como seguramente Ángela Lebrun, que probablemente debía ser o francesa o hija de franceses, porque ella también tomó exámenes de francés en el Instituto Normal, que era una mujer de clase media, trabajadora, ¿no? Que iba y daba clase y cobraba su sueldo para trabajar. Y otra cosa son otras señoras que pertenecen a otro sector y que está bien que hagan pinturas, pero siempre y cuando las pinturas se mantengan en esa sala especial que veíamos en la exposición, ¿no? Hay un fragmento de la novela de Reyes Vega en donde la protagonista dice: mientras creyeron que iba a pintar flores y otras monaditas, nadie dijo una palabra, pero cuando les manifesté la necesidad de modelos y hablé de exponer mis obras, estalló la tormenta. Mi suegro me dijo que tal cosa era ridícula e inconveniente en una señora de mi categoría. ¿Ah? Es decir, que es el género, pero en la clase también, es decir, es el lugar geográfico donde viven, hay muchas circunstancias que condicionan esa situación. Y para terminar, les traje algunos cuadros de Delmira Agustini. Delmira Agustini, que sabemos tuvo una vida breve y trágica, también estudió canto y estudió pintura como todas las señoritas de esa época. Estudió con Domingo Laporte. Domingo Laporte fue un gran pintor, fue el primer director del Museo de Arte Visual del Parque Rodó, muy importante. Esta es una foto en donde está Delmira en el taller de Domingo Laporte, no sé cuál es Delmira, no sé si es esta, no lo sé. Lo saqué de un texto que escribieron Karina Blixen y Elena Romiti, porque ustedes saben que cuando se muere Delmira Agustini, la familia dona a la Biblioteca Nacional todas sus cosas, ¿no? Inclusive traje de novia de Delmira Agustini, ¿no? Pinturas, había dibujos, obras sueltas, objetos, materiales de pintura, ¿no? Hay varias cajas con las paletas y con los pinceles. Por ejemplo, ¿no? Que se pasaba pintando bananas y liebres y cosas así. Este precioso paisaje bordado. En realidad hay todo otro capítulo de la producción femenina que es la de las artes de la aguja, ¿no? Que se practicaba, ¿no? Todas las chicas de los colegios dedicaban más horas al bordado que a la lectoescritura, ¿no? Entonces, pero ahí hay producción y ahí hay cosas que se hicieron que son interesantes y, bueno, esa es otra investigación, la de la Escuela de Artes y Oficios. Yo les hablé de óleo nomás. Pero este es un paisaje bordado muy lindo, ¿no? Ahí aparece otra pintura de Delmira y la carta que le escribe a Laporte. Y le dice: otros ideales artísticos me han alejado de la pintura que tanto quise. Sé que es un arte que reclama todos los esfuerzos y todos los afectos para dar frutos perfectísimos. Me resigno pues a cultivarlo en calidad de simple aficionado. Ruégole en consecuencia quiera entregar a la portadora los pocos efectos míos que en su casa hay. Adjunto un estudio suyo que estaba en mi poder. Señor Laporte,
que mi admiración siempre es de usted y que si algún día volviera a la pintura, no buscaría nunca otro maestro, ¿no? Es decir, ella lo tiene muy claro ahí, ¿no? Una cosa es para ser profesional hay otra dedicación. Y ella dice, bueno, yo acá elijo la escritura, ¿no? Y la pintura, y el último que traje de mira, este es delicioso, hermosísimo, ¿no? Porque tiene muchas lecturas, ¿no? Esas monjitas, ¿no? Que están en ese camino tan, árido, tan absortas en sus lecturas devocionales. Y acá el amorcillo que mira desconcertado porque no puede tirarle las flechas del amor a nadie, porque ellos ya eligieron, ¿no? Y mira todas las flores que tienen alrededor, ¿no? Es decir, también habla, ¿no? Por supuesto, el erotismo, el desmiro, todo eso no voy a hablar, pero también de los caminos, ¿no? De las opciones, de las cosas, de los lugares y de las elecciones profesionales o artísticas que uno hace. Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles. Y tengo más cosas, pero por